Bueno, pues Dios los bendiga. A comenzar con el Salmo 2. Pues es un salmo muy bonito que tiene una revelación muy bonita y que yo espero que estés dispuesto a espiritualmente a poder gestar este estudio de la palabra de Dios. Pues vemos, me impresiona mucho, vimos el Salmo 1 hace 8 días y ahora vemos el Salmo 2 y cómo están enrolados sistemáticamente, donde veíamos en el Salmo 1 y veíamos con éxito al hombre con gozo, al hombre con paz, y vemos también en el Salmo 2 también al hombre rebelde, ¿verdad? Al hombre que va en contra de Dios, pero también vemos un paralelismo impresionante con Génesis. También Génesis comienza en el Edén con un Adán gozoso, un Adán sembrado como raíces de árbol a las orillas de un río en el Edén, y vemos después de este evento del pecado, vemos un Adán rebelde y comienza un peregrinar hasta nuestros días. Y vemos cómo el salmista puede empezar con un salmo hablando de un hombre próspero y puede hablar en el salmo siguiente de un hombre rebelde. Empieza la palabra de Dios diciendo que por qué se rebelan contra Dios, y habla de las naciones y los pueblos. Y empezamos, amados hermanos, por recapitular, ¿verdad? Recordando por ahí el libro de los Hechos, capítulo 4, cuando está Pablo y Pedro, ¿verdad? Que regresan a Jerusalén porque se habían amotinado, ¿verdad? Contra ellos los religiosos y los políticos de los pueblos. Y vemos que esta rebelión, amado hermano, contra Dios y contra nuestro Señor Jesucristo comienza precisamente, y fíjate bien, tanto un sistema político de gobierno como lo representó Pilatos en la época de Jesús, como un Caifás en los tiempos de Jesús, ¿verdad?, que representaba la religión. Y ambos, ¿verdad?, enjuiciaron a Jesús y lo mandaron a muerte para una vida y resurrección, para la gloria de todos nosotros y principalmente de Él. Amén y aleluya. Pero sí vemos cómo está ligado, amado hermano, siempre un sistema político gubernamental con un sistema religioso. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en este salmo, que los reyes de la tierra, ¿verdad?, se van, y las naciones, los países, se rebelan contra Dios y quieren, ¿verdad?, acabar con su poder y quitarse de ellos el yugo. Y podemos ver que esto ha comenzado desde tiempos muy antiguos, ¿verdad? Hablamos ya de Jesús cuando fue juzgado por el sistema político que representaba Pilatos y el sistema religioso que representaba Caifás, y cómo vemos cómo Jesús fue entregado a muerte, fue enjuiciado. Se habían levantado ya contra Dios, habían levantado contra el Dios Todopoderoso y contra su Hijo, contra su ungido. Y dice la palabra de Dios que quieren acabar con su yugo, quieren acabar con sus lazos, ¿verdad? Y terminamos viendo cómo Dios desde el cielo se burla y dice, híjole, cómo ve al ser humano que atenta, ¿verdad?, contra él. Y bueno, queremos empezar despacito esto para poderlo discernir. Amados hermanos, los tiempos son tiempos finales, son tiempos donde se acerca algo impactante, se acerca, cada vez vemos cómo se conjuga más esta rebelión del sistema, ¿verdad?, tanto del sistema de gobierno como el sistema religioso. Estamos viendo, dice la palabra de Dios, veremos la unidad, ¿verdad?, del sistema político gubernamental. Ya empezó la ONU y va a empezar el régimen de gobierno a través del orden mundial, pero también el ecumenismo como un régimen consolidado religioso que convocó desde ya hace algunas décadas Juan Pablo II y que a día de hoy se sigue consumando con la convocación de líderes religiosos de todas las religiones del mundo. Y estos dos sistemas de poder, amados hermanos,
se están uniendo para poder en un momento dado rebelarse contra Dios. Y queremos ir pausado porque déjame decirte que los tiempos van muy cerca. Estaba yo revisando y fíjate que en los últimos años se ha compartido como nunca en toda la historia la palabra de Dios. Ahora que estamos nosotros transmitiendo en vivo por estas plataformas y además se graban y después se ponen en otras plataformas como son redes sociales, esto tiene un alcance impresionante y no somos la única iglesia, hay muchísimas iglesias en todo el mundo, en todos los idiomas, que están subiendo conferencias, que están subiendo prédicas, que están subiendo la palabra de Dios, que están recitando la escritura, y esto está llegando a todos los confines de la tierra. Fíjate, lo que nunca pasó durante siglos, ahora en unas décadas, la escritura está llegando a los lugares más recónditos a través de todos estos medios de comunicación. Y déjame empezar por comentar que la gente tiene un Dios, o tiene, hablando de los religiosos, tienen un Dios o un Jesús distorsionado, ¿verdad? Los regímenes, tanto del orden mundial, de gobierno, como los regímenes religiosos, están unidos, ¿verdad?, para poder empezar a rebelarse contra lo que le llaman los yugos de Dios, las ataduras de Dios, recordando el libro del Éxodo, cuando nuestro Señor implementa los mandamientos, implementa la ley y dice, esta es la forma en que el hombre debe vivir, esta es la forma en que el hombre debe hacer sociedad, esta es la forma en que el hombre debe conducirse. Y podemos ver con mucha tristeza, amados hermanos, que uno de los yugos que en épocas lamentablemente está siendo muy mencionado, ¿verdad? Es el yugo, ¿verdad?, del matrimonio, el yugo del poder, ¿verdad?, el concepto de familia. Recordemos que la palabra de Dios comienza en Génesis con una familia y concluye en Apocalipsis con la familia de Dios. Y eso es exactamente, amado hermano, lo que el hombre, ¿verdad?, ha empezado a ha empezado a sacar como un régimen hostil, ¿verdad? Y puedes ver cómo hacen a un Dios a su manera, hacen a un Dios a sus conveniencias, hacen un Dios con sus propios preceptos. Ahí tienes a los mormones, que ellos hacen su propia escritura, o los testigos que modifican también la escritura, o puedes ver muchas otras religiones que hacen un Dios a su conveniencia. Y ves dentro del mismo cristianismo a muchas personas que siguen haciendo un Dios a su conveniencia o a su forma de ver las cosas. Y Jesús es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y siempre. Dios estableció una forma de vivir, una forma de conducirnos, amados hermanos, y es a través, ¿verdad?, de la relación y la procreación del ser humano y de la sociedad, a través de un hombre y una mujer, a través de la familia, a través de un matrimonio, ¿verdad? Y hoy está muy en boga esto, es algo impresionante. Yo he visto incluso dentro de los mismos cristianos que se dicen cristianos y dicen que es una congregación homosexual para Jesús. Y esto es aberración. Recordemos el libro de Romanos, ¿verdad? Cómo lo menciona la palabra de Dios leyendo Romanos 1:18, dice, pero hay malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. Más o menos va haciendo liga con lo que estamos leyendo en el Salmo 2, fíjate. Y dice, esa gente sabe todo lo que saber acerca de Dios, pues Dios mismo se los ha mostrado por medio de lo que Dios ha creado, y todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no va a tener ninguna excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. Ahí están las ligaduras que el hombre, ¿verdad?, lucha con quitarse, lucha con deshacerse de ellas. Y dice, no piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran
y aquí empieza, a ídolos que ellos mismos se han hecho ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros o de animales o de serpientes. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus propios cuerpos cosas vergonzosas. Acuérdate, amado hermano, que tú tienes la libertad de vivir tu vida como mejor te parezca. Aquí hay un concepto muy importante que no se nos debe olvidar. ¿Por qué los reyes de la tierra, por qué los líderes de la tierra, tanto líderes políticos de gobierno como líderes religiosos, hacen y deshacen como quieran sus normas, ¿verdad? Sus decretos, ¿verdad? Sus códigos papales, sus sacramentos, sus Biblias sagrados, porque tienen libre albedrío de creer y de hacer lo que quieran, pero también el hombre, ¿verdad? Tiene libertad de creer en el Dios que quiera creer y hacer las cosas que quieran, pero eso no quiere decir que Dios estableció un parámetro por el cual el hombre que quiere estar en paz con Dios, el hombre que quiere obedecer a Dios, el hombre que quiere mantener una relación con Dios y quiere permanecer con Dios hasta la eternidad con Él, tiene que ser regulado por estas líneas que Dios estableció y dejó escritas. Tú puedes decir que tú eres un hombre, ¿verdad? Que no gusta si eres varón, que no gusta del placer de las mujeres, o si eres mujer, que no gustas del placer del varón, sino que gustas del placer de tu propio sexo. Puedes hacer lo que mejor te parezca y puedes pensar inclusive, ¿verdad? Que ese Dios que tú crees, que tú conceptualizas, ¿verdad? Es un Dios que va a aceptar las prácticas con las que el ser humano está practicando, amado hermano. Y en esos tiempos que estamos viviendo son tiempos bien difíciles, porque cada vez, ¿verdad? Vemos esto, ¿verdad? Como un virus, ¿verdad? Que se ha destapado en el mundo, ¿verdad? Creyendo hacer que esto es correcto y se ha instituido incluso hasta las escuelas de educación, ¿verdad? Que esto es normal y ya los libros están modificados para poder, las leyes están modificadas para poder dar cabida a esta concepción de un Dios según el criterio de esas personas. Sin embargo, la Biblia es clarísima. Por eso en el versículo 26 de Romanos 1 dice, por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener sexuales con mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos y tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Amado hermano, la sociedad en la que vivimos es una sociedad que está prácticamente queriendo rebelarse contra Dios, queriendo quitarse los yugos de la palabra de Dios que es clara. Los preceptos son muy claros en donde Dios acepta al pecador, pero no acepta la práctica del pecado en este estricto sentido. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer Dios las bendice y por eso fructifican en hijos o hijas, ¿verdad? Y la población sigue creciendo. Pero cuando vienen estas cosas y estas situaciones, son simplemente desenfrenos de deseos carnales que la gente cree que es correcto, la gente se justifica. Ellos conceptualizan un Dios según su imaginación y esa es la forma correcta de proceder. Igual todos los sistemas de gobierno, ¿verdad? Que rigen y que algunos creen que eso es lo correcto, ¿verdad? Dicen, esto debe de ser así, todos debemos ser iguales, todos debemos de ganar lo mismo, todos tenemos que tender al comunismo, todos tenemos que tender, amado hermano, que la palabra de Dios nos enseña con mucha claridad, ¿verdad? Que en la palabra de Dios, la persona que no es productiva, dice la palabra de Dios, el que no trabaja, que tampoco coma. Pues la palabra de Dios, Dios nos dice que el hombre tiene que buscar su sustento y no estar a la expectativa
de que le den el dinero para vivir del dinero que ellos le dan, del trabajo de otros, ¿verdad? Como puede ser el dinero del heraldo, de los que trabajamos y de los que producimos y que otros lo reciben sin hacer nada. Esto no es típico, esto no es de Dios, y esto es, amado hermano, parte de todo lo que se ha desatado a nivel mundial. El orden mundial se ha encargado a través del Banco Mundial de estar generando préstamos millonarios impagables en varios gobiernos. Nosotros acabamos de recibir en México hace un par de meses, si no me equivoco, ¿verdad? Más de $1,000 millones, porque son deudas que son impagables. Entonces, es una forma de control, de mantener el yugo sobre todo el gobierno político mundial para los fines que están bíblicamente, ¿verdad?, claramente estipulados. El Dios que conocemos, amados hermanos, es un solo Dios, y es el Dios que viene en la palabra de Dios. Recordemos también, amados hermanos, como dice en el Evangelio de Mateo, la parábola de la semilla, ¿verdad? Donde se siembra la semilla, que una es una semilla que genera un trigo, ¿verdad? Y otra semilla es la que genera cizaña. Ambas, ¿verdad?, crecen juntas, y cuando quieren cortar la cizaña no la pueden cortar porque pueden dañar el trigo. Así está pasando en la iglesia de los últimos tiempos. En la iglesia de los últimos tiempos hay gente rebelde dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia que dice conocer a Jesús, y hay gente que es cizaña y hay gente que es trigo, amado hermano. La diferencia de uno u otro es que la cizaña simplemente es como una carcoma que está consumiendo, ¿verdad?, todo lo bueno que pueden encontrar alrededor de ellos, que están dentro de la misma congregación, que dicen creer en Dios, dicen creer en Jesús, que dicen conocer las Escrituras, pero que no son regidos y no son ordenados conforme lo que dice la palabra de Dios, y conceptualizan un Dios a sus propias conveniencias. Y encontramos a muchas, desafortunadamente, iglesias con falsos maestros, con falsos pastores, que lideran iglesias, grandes iglesias, cuyo objetivo es generar ganancias económicas, hacerse dinero de las costillas de toda la congregación, ¿verdad? Y el objetivo no es el fructificar los frutos espirituales en la gente para que estas personas produzcan frutos espirituales en otros y la sociedad en la que vivimos empiece a ser sanada. Déjame decirte que estamos viviendo en estos últimos tiempos en una sociedad enferma. Échale un vistazo a las estadísticas, llevamos 4 meses para el 5º mes, cierro con la pandemia del coronavirus, y te podrás dar cuenta cómo ha aumentado la violencia familiar ahí en las casas, cómo han aumentado los feminicidios, cómo ha aumentado la violencia, cómo ha aumentado los robos. Todo esto, mano, derivado porque está desintegrado el tejido social que comienza en las familias. Hay algo impresionante que es lo que está pasando y que la gente no le gusta que le menciones. Viven así porque no están obedeciendo lo que Dios estipuló. Y entonces hay una autojustificación, ¿verdad?, de la supergracia, donde no hay borrón, todo está bien, no importa. Y debemos entender, amados hermanos, que la palabra de Dios es clara y que a todos nosotros se nos ha obligado a mantenernos en la manera de lo posible, esforzar a mantener una vida, ¿verdad?, conforme a la escritura que Dios dejó para los que le aman. Recordemos que dice la palabra de Dios en la tercera carta de Juan, la primera carta de Juan, lo dice, que dice con mucha claridad que el que ama a Dios debe aprender a obedecer lo que Dios dice. Y la palabra de Dios es muy clara. Tenemos que en estos tiempos, amados hermanos, no ser jalados con la corriente del mundo. Aquí en Salmo 2 es claro y es categóricamente contundente, donde dice que los líderes, los reyes de la tierra, se están rebelando contra romper sus ataduras. Porque déjame decirte que también en este Salmo 2 nos habla y nos menciona, ¿verdad?, que Dios desde el cielo
si veamos la perspectiva de Dios, Él nos ve desde el cielo, está viendo cómo se comporta la sociedad de estos días, ven cómo cada vez son más rebeldes contra la palabra de Dios, cada vez inventan más religiones, usan la Biblia para hacer ganancias deshonestas, cada vez hay autojustificaciones, hasta que llega un momento en que se organizan, y como dice Apocalipsis, cuando echas un vistazo al capítulo 19, que se amontonan esos 10 reinos para pelear contra el que viene, que es nuestro Señor Todopoderoso. Y déjame decirte algo más. Jesús vino a la tierra, como nos dice las Sagradas Escrituras, y habla de Él, su santo, ¿verdad? De la resurrección de Jesús. Vino en paz. Vino, ¿verdad?, para traer un mensaje de salvación. Jesús reprendió a Pedro cuando sacó la espada e hirió a uno de los soldados de los sacerdotes y le dijo: ¿qué tú no crees que si yo hablara a mi Padre no me mandaría un ejército de ángeles para que me defendiera? Jesús vino en paz. Quiero que recuerdes esto. La primera vez Jesús vino a la tierra como Jesús, como el Mesías, vino en paz. Vino a traer un mensaje de paz. Todos los religiosos, todos los judíos de su época, ¿verdad? Pedro era uno de ellos, ¿verdad? De los rebeldes contra el Imperio Romano, querían que Jesús liderara una rebelión contra el Imperio Romano. Y Jesús dijo: eso no es lo que yo vengo a hacer. La paz les dejo, mi paz les doy. Jesús vino la primera vez a esta tierra a traer un mensaje de paz, un mensaje de esperanza. Ese mensaje está vivo y activo, tan es así que tú y yo estamos aquí conectados con el objetivo de hablar de ese mensaje de paz, ese mensaje de esperanza. Pero el Salmo 2 nos revela algo impresionante, amado. Dice que el Señor en su furor, al ver tanta rebeldía, al ver tantos yugos que se quieren romper de Dios, esos reyes, esos líderes, esa sociedad, va a enviar a su Hijo para que pueda romper como una vasija de barro toda esa rebelión. Y déjame decirte algo. La segunda vez que Jesús venga a la tierra, va a venir con mano de hierro. Jesús va a venir a pelear la batalla. Jesús no va a venir a decir la paz, sino va a venir a hacer la guerra contra todo aquello que se ha rebelado contra Dios. Toda aquella sociedad, todo aquel filosofía, todo aquel pensamiento, toda aquella religión, todo aquel sistema de gobierno, todo aquello que se rebele en contra de ¿qué? De esto, hermano, de las Sagradas Escrituras. Todo aquello que se haya rebelado contra Dios, Jesús viene a la tierra para hacer guerra contra ello. Dice la palabra de Dios que muchos seres humanos en aquella época se quedarán a morir y no van a encontrar la muerte. Va a pasar cosas impresionantes porque Jesús viene a hacer guerra contra todos los que se han rebelado y contra todos los que no han querido someterse ¿a qué? Al buen plan de Dios para vivir dignamente, honradamente, honrosamente. Y Jesús va a venir con una espada desenvainada, dice que va a venir en un caballo blanco, hermano, y que los reyes todavía, ¿verdad? Los sistemas, ¿verdad? Van a levantarse en contra de él. Todo el mundo que se ha quedado ahí son aquellos que van a entrar en contra de Dios, y Dios le va a dar el poder a Jesús, tiene el poder a Jesús para poder derrotar a toda esa gente, y lo va a hacer, como dice, va a darle por herencia todas las naciones. ¿Quién va a triunfar? Nuestro Señor Jesucristo, y va a gobernar como Él debe gobernar por los siglos de los siglos. Y ya no va a haber más gobierno rebelde, ya no va a haber más filosofías, y no va a haber más religiones, y no va a haber esos libres pensadores, y eso de pensamiento. Amado hermano, Jesús va a venir a pelear, va a ganar, y va a establecer su reino. En el Salmo 2 que estamos estudiando, en el versículo 10, dice, le hace una invitación, le dice: ustedes que gobiernan, ¿verdad? Pónganse a pensar, déjense enseñar,
Adoren a Dios con reverencia y con alegría, ríndanle culto. Adoren a Dios para que no se enoje, ¿verdad? Y termina diciendo este salmo, porque Dios va a bendecir a todos los que en Él confían. Fíjate qué impresionante, amado hermano. Todavía el Señor advirtiendo, pónganse a cuentas, por eso dice la palabra de Dios, Dios bendice al pueblo que honra a Dios. Dios bendice a la nación que le da culto a Dios y que reconoce al Dios como su único Dios. Tenemos que aprender y aceptar que desafortunadamente nosotros vivimos en un país que tristemente no le da culto a Dios. No está basada nuestra historia en el Dios todopoderoso, ¿verdad? La Biblia es un libro que mantuvieron en oculto la Iglesia Católica y que desafortunadamente nuestras leyes, desafortunadamente nuestra historia ha hablado, ¿verdad? Nuestra cultura que no le da culto a Dios, más bien ha sido necia, han hecho, ¿verdad?, imágenes de metal, de madera, de lo que hay en el cielo, aquí en la tierra, han sido libres pensadores, se han dejado arrastrar por la corriente, y amado hermano, dice Dios en estos tiempos, pónganse a pensar que solamente hay un Dios todopoderoso. Déjense enseñar, ¿verdad, amado hermano? Y tú y yo, al igual que todos estos reyes, tenemos que aprender y dejarnos enseñar. Qué triste es que sigamos siendo personas de libre pensamiento, donde tú haces un Dios a tu criterio, a tu manera, ¿verdad? Donde tú todavía en tu corazón no hay perdón, no hay paz, donde no hay un intento por obedecer las órdenes y la conducta que Dios dejó dejada establecida en su escritura. Todavía hay pleitos, todavía hay disensión dentro de los mismos hermanos de la iglesia, todavía no ha podido unirse la iglesia de Jesús en México, amado hermano. Todavía hay diserciones entre doctrinas, ¿verdad?, que lo único que buscan es figurar como el grande descubridor de las escrituras, como el grande pastor, como el gran superapóstol. Amado hermano, si eso pasa en los líderes de la iglesia cristiana, ¿qué no pasa con la familia de Dios, con el amado hermano? Necesitamos dejarnos enseñar. ¿Y sabes por qué? Por lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál debería ser nosotros la mejor enseñanza? Lo que dice la palabra de Dios. Si Dios te dice que perdones, tenemos que aprender a perdonar. Si Dios te dice que debes obedecer, tenemos que aprender a obedecer. Si Dios te dice que debemos honrar, debemos honrar. Si debes aprender a trabajar, debes aprender a trabajar. Si Dios te dice que debes aprender a tener orden, debes que aprender a tener orden. Si Dios te dice que tienes que aprender a sujetar tu carne, amado hermano, esa es nuestra principal batalla. Aprender a dominar nuestros deseos para poder entrar en paz con Dios. Y este salmo nos hace una reflexión. Este salmo está conectadísimo con Apocalipsis 19. Este salmo está conectadísimo con lo que está pasando en los cielos. Dios está informado, Dios está observando cómo está la sociedad, Dios está informado cómo está su iglesia, Dios está informado de todo, amado hermano. Hasta que llega un momento en que Dios dice, es el tiempo. Y en ese tiempo llegará Jesucristo con espada desenvainada a hacer guerra. Sí lo oíste bien, amado. Hacer guerra contra todos aquellos que no se dejaron enseñar. Termina esta reflexión. Este salmo dice, Dios bendice a todos los que confían en el Señor. Aprendamos, amados hermanos de la Escritura. Este salmo es un salmo que habla mucho de una palabra que quiero que te quede claro esta noche: rebeldía. De ninguna manera las cosas son como tú las quieres ver.
de una manera, el entendimiento de la Escritura es como tú lo quieras entender. Escrito está, y por eso debemos dejarnos enseñar, debemos de dejarnos conducir. Sabes que como pastor te puedo decir que el mayor trabajo que tenemos como pastores, para mí es un deleite estudiar la Escritura, dar un sermón, dar un estudio bíblico como lo estoy haciendo, pero no sabes cómo se sufre tratar de corregir la conducta de la gente. Cómo se sufre el querer corregir a la gente de su mal proceder, cómo se sufre queriendo introducir a la gente la vara para corregir su camino. No sabes qué difícil es eso, amado. Por eso entiendo a Moisés cuando le decía a Dios, Señor, ese es tu pueblo, son tuyos, yo no tengo que ver nada con esto. Yo estaba asqueado, Moisés. Déjame decirte, amado hermano, que en estos tiempos ya no hay tiempo para tratar con gente rebelde. Ya no son tiempos donde la rebeldía encaja con la iglesia que va a ser arrebatada por Jesucristo. Algo sí te voy a decir, amado hermano, los rebeldes se quedarán a pelear contra Cristo. Un rebelde es una persona que no está dispuesta a recibir una instrucción y obedecer. Un rebelde no puede pensar, un rebelde tiene que aprender a obedecer. ¿Y sabes? Dios nos sacó de este mundo de rebelión para llevarnos a una familia de obediencia. Así que, amado hermano, este salmo hermosísimo que lo vamos a concluir leyéndolo, ahora lo voy a leer nuevamente en la versión de traducción actual. Fíjate cómo lo dice después de que hablamos de la palabra, dice, ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? Hace una pregunta. Y nuevamente pregunta, ¿por qué estudian la manera de luchar contra él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes del mundo. Quieren acabar con su poder y quieren librarse de su dominio. Pero Dios, desde el trono, se ríe y se burla de ellos. Luego se enoja y los reprende, se enfurece y los asusta, los amenaza diciendo, yo elegí al rey que gobernará desde el monte Sión, que es mi montaña santa. Voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Él me dijo, tú eres mi hijo. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Desde hoy soy tu padre. Pídeme lo que quieras y te daré como herencia las naciones. Todo el mundo será tuyo. Gobernarás a las naciones con mano de hierro y las destrozarás como a ollas de barro. Ustedes, los reyes de la tierra, pónganse a pensar, déjense enseñar, gobernantes de la tierra, y adoren a Dios con reverencia y con alegría, ríndanle culto, adoren a Dios para que no se enoje, pues fácilmente se enfurece y podría quitarles la vida. Dios bendice a todos los que confían en Él. Alabado sea nuestro Señor. Y amada iglesia, amada familia de Dios, qué bueno es que tú te definas y no tengas un Dios de domingo, no tengas un Dios de jueves, no tengas un Dios de martes, tengas un Dios de todos los días, de los 365 días del año, 24 horas, hasta que Jesús regrese. Mantenernos conectados con Dios es conocer su Escritura, aprender lo que dice la palabra de Dios y hacer un esfuerzo como un atleta de poner en práctica lo que Dios nos está diciendo, porque Dios va a premiar a la gente que se esfuerza por querer agradarle a Dios. Por eso es que el ayuno, amado hermano, implica un esfuerzo. Ayer recordaba, dice, oye, es que ayer no desayuné, ya fue muy tarde, cuando comí voy a reemplazar de hoy por el de ayer, y ¿sabes qué? De ninguna manera. Yo quiero ayunar para someter a mi estómago y decirle, estómago,
mayor poder es el que está en mí que el que tú quieras ejercer sobre mí. Entonces te sometes, ayunaré, estudiaré la palabra, meditaré, me gozaré, estaré pensando en las escrituras, estaré pensando en cómo puedo hacer para poder mejorar mi condición delante de Dios, porque quiero estar listo cuando el Señor regrese. Amado hermano, ese pensamiento es el pensamiento que Dios premia, es el pensamiento el cual Dios se agrada. Así que te vuelvo a reiterar, ya no hay cabida para libres pensadores, aquellos que quieran hacer un Jesús a sus conveniencias, a sus formas, aquellos que quieren mezclar las tendencias, modas, los sistemas de gobierno, los sistemas religiosos, ¿verdad? Las tendencias con Dios, amado hermano, Dios no tiene nada que ver con eso. Dios es Dios y ha dejado clarísima su voluntad implícita en las Sagradas Escrituras. Te invito a que las conozcas, te invito a que las reflexiones, te invito a que te dejes enseñar para poder estar en un proceso de preparación y listos para cuando el Señor regrese. Amén.